siempre, ¿verdad? Porque el Señor todavía está con nosotros. Así que vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12 y el versículo 31. ¿Qué vamos a estar mirando el día de hoy? Las leyes del reino, segunda parte. ¿Verdad? Dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12 y el versículo 31. Dice así, la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Así como dice la Escritura, que todo lo que hagamos de hecho de palabra tiene que ser en el nombre de Jesús, nos guste o no nos guste. Y dice la Escritura así, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Una vez más, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias Rey eterno, gracias Padre poderoso. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, mi Señor. Padre, toma el control en esta hora, mi Dios. Toma el control de los aires, Padre, del pensamiento, Señor. Toma el control en esta hora, mi Dios, de nuestra mente, de nuestro entendimiento, Señor. Padre, que en el abrir de nuestros labios, Señor, nos sea dada palabra de sabiduría, palabra de gracia, Señor. Que con denuedo sea expuesta tu palabra, mi Señor, y que tu palabra edifique, Señor, a todo aquel que la escucha. Dios eterno, glorifica tu nombre en esta hora. Exáltate, maravilloso Dios, porque no podemos dar nada, Señor, siendo dado de lo alto, mi Dios. Señor, somos solo instrumentos, somos solo bocina, micrófono, Padre, los cuales tú usas, Señor, para que tu voz se escuche, mi Dios. Dios eterno, glorifícate, poderoso Señor. Que tu Espíritu Santo ministre los corazones, las familias, los pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Dios eterno. Puede tomar su asiento, alabando el nombre maravilloso de nuestro Dios. El Evangelio según San Lucas dice en el capítulo 12 y en el versículo 31, dice, mas buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Mateo dice, 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y le añade, y su justicia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar primeramente según Mateo? El reino de Dios y su justicia. Pero primero tenemos que preguntarnos, ¿cómo se busca el reino de Dios? ¿Y qué es el reino de Dios? ¿O qué tengo que hacer yo para poder? Porque dice allí que lo busquemos. Y si lo buscamos, es porque queremos encontrarlo. Entonces, cuando buscamos el reino de Dios, ¿cómo sé que ya lo encontré? ¿Cómo sé que ya encontré el reino de Dios? Mateo dice el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Si el creyente encuentra el reino de Dios y aplica su justicia, no tendría que pedir bendiciones. No tendría que pedir que le hagan justicia del adversario. No tendría que pedir ni siquiera que reprenda al devorador. ¿Por qué? Porque todas las cosas le son añadidas. Entonces, el creyente se la pasa pidiendo solamente para él porque no ha entendido, o quizá no se ha dado cuenta o no sabe si ya encontró el reino de Dios. Porque tanto Lucas como Mateo nos dicen algo parecido. Estos evangelios, hermanos, de lo que es Mateo, Marcos y Lucas, le llaman los evangelios sinópticos, que quiere decir
vistos con el mismo ojo. Lo que quiere decir que es algo similar, son pequeñas las diferencias. Quizá a uno se le pasa a decir que eran 10 leprosos, el otro dice que nada más eran 2, pero cuando usted ve la historia es exactamente lo mismo que están platicando. Se llaman evangelios sinópticos, o sea, vistos con el mismo ojo. Los primeros 3, con la excepción de Juan. Juan ya no es el evangelio sinóptico porque usted lo compara a los otros evangelios y se da cuenta de que es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, vemos que tanto Lucas como Mateo dice que el creyente Lucas dice que tiene simplemente que buscar el reino de Dios. Mateo dice que tiene que buscarlo primero. Pero los dos coinciden en que cuando se encuentra el reino de Dios, entonces todas las cosas le son añadidas, ¿verdad? Así que el creyente no está preocupado, no está pide para él, sino que pide para los demás. ¿Por qué? Porque todo lo demás Dios se lo añade. Ahora, desde que Jesús empieza su ministerio, el mensaje de él es: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Cuando la persona se arrepiente y cree en el evangelio, entonces se da cuenta que hay un reino de Dios. Entonces tiene que empezar a buscarlo. Pero el mensaje de Jesús, ¿a quiénes vino? El mensaje de Jesús, ¿a quiénes vino? Si usted observa allí mismo el versículo 32, recuerde, hermano, que los versículos los puso un ser humano, una persona, para que nos fuera mucho más fácil encontrar las escrituras con mayor rapidez y con más exactitud, y que usted pueda leer exactamente donde yo estoy leyendo. Pero usted debe de darse cuenta que inclusive hay títulos que no deberían de estar ahí, porque separan, ¿verdad?, el contenido, o separan la unión que hay entre un versículo o el contenido del versículo y el otro. Esto pasa en este versículo. El versículo 32 debería de ir con el 31. Dice: no temáis, manada pequeña. ¿A quién le habla? A Israel. A Israel le habla. Dice: ¿por qué? ¿Por qué no debe de temer? Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, el reino primeramente fue traído a Israel, no a los gentiles, a Israel. A Dios le plació darle el reino. Usted no puede decir: a Dios le plació darme a mí el reino. No, yo lo tengo que buscar. A ellos se les dio. Así es, amén. Yo lo tengo que buscar. A ellos se les dio. A Dios le ha placido que entregarles el reino. Hermano, hay mucha diferencia cuando Dios trata con Israel y cuando Dios trata con nosotros, ¿verdad? Israel es el pueblo escogido de Dios. Dios escogió a Israel. Por más que cantemos la alabanza esa que dice: escogido fue de Dios por el amado, la verdad, Dios no nos escogió a nosotros. ¿Saben por qué? Porque le preguntan a usted: ¿quiere aceptar a Jesús? Y usted decide, usted escoge. Entonces, a Israel lo escogió Dios. Israel no deja de ser pueblo de Dios porque Dios lo escogió. Usted sí puede dejar de ser pueblo de Dios. Yo también. Porque yo escogí. Y cuando hallares ese camino, andad por él. O sea, nosotros escogemos el camino. Entonces, el reino de Dios fue entregado a Israel, pero Israel rechazó el reino de Dios. Entonces, más a los que le recibieron,
A los que creen en su nombre se les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Y juntamente con el poder de ser hijos de Dios, se nos permite encontrar el reino de Dios. Pero para esto dice aquí que hay que buscarlo. El creyente tiene que buscar el reino de Dios. El reino de Dios no se encuentra solamente porque se va a la iglesia. El reino de Dios, cuando usted encuentra el reino de Dios, es cuando usted decide obedecer a las leyes del reino. ¿Verdad? Vimos el domingo que el reino de Dios comienza por la casa, estableciendo las leyes del reino de Dios en nuestra casa, aunque no nos guste y aunque no estemos de acuerdo. Recuerde que nosotros traíamos unas leyes establecidas, leyes tradicionales, ¿verdad? Leyes patriotas, ¿verdad? Leyes que nos enseñaron nuestros ancestros con buenas intenciones, pero que cuando encontramos a Jesús nos damos cuenta de que esas leyes tienen que ser reemplazadas por las leyes del reino de Dios. Porque si no, nosotros estropeamos el trabajo de Dios. Dios quiere tratar con nuestros hijos, pero si nosotros no aplicamos la ley del reino, podemos estropear el trabajo de Dios, ¿verdad? Y muchos de nuestros hijos, hermanos, no se convierten porque nosotros les estamos impidiendo que se conviertan. Recuerde que, ¿dónde se perfecciona el poder de Dios? En la debilidad. En la debilidad. Bástate mi gracia. El poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, nuestros hijos, Dios los lleva a un punto a que sean débiles para que el poder de Dios se pueda perfeccionar en ellos. Para que el poder de Dios pueda actuar en ellos. Y usted, hermano, ¿qué pasó con el faraón? Para que el poder de Dios se perfeccionara, tuvo que hacerlo débil. Hacerlo débil. El poder de Dios se dio a conocer por toda el área. El nombre de Dios se dio a conocer por toda el área. Pero por la debilidad del imperio que un día era fuerte. Mientras usted mantenga fuertes a sus hijos, hermano, mientras sus hijos dependan de usted y usted no los deje que sufran, que no les duela, entonces no les permite que caigan en ese estado de debilidad delante de Dios, ¿verdad? Esto no tiene que ver nada con consejos, hermano. Esto no tiene nada que ver que usted le diga de que tiene que pensar en grande, de que tiene que prepararse, de que no tiene que depender de los demás, que estudie una carrera. Eso es muy aparte, hermano, ¿verdad? Que se valga por sí mismo, pero cuando Dios empieza a tratar con nuestros hijos, nosotros tenemos que permitir que Dios lo haga. Así. Son las leyes del reino. En el diccionario de la lengua española define la palabra reino como un territorio o estado con sus habitantes sujetos a un rey. Eso es un reino. Territorio o habitantes con los habitantes sujetos a un rey, ¿verdad? Y el rey gobierna sobre sus súbditos, habitantes del reino o dominio. Así que el reino de Dios tiene un rey. El rey es el que gobierna y el rey es el que establece las leyes. Así que a nosotros nos han enseñado muchas cosas, hermano, que nosotros tenemos que irnos quitando. ¿Qué se dice, hermano? A los niños hay que ponerle un hilito rojo, dice. Esas son las leyes que nos enseñaron allá, hermano. ¿Ven? Eso es lo que nos enseñaron allá. Aquí tenemos que aprender a confiar en el Señor. Porque también ya leímos la semana pasada, fuimos trasladados, el domingo fuimos trasladados
del reino de las tinieblas que nos dirigía y nos guiaba con los consejos que nos enseñaron nuestros ancestros, pero que ahora tenemos que reemplazarlos con las leyes del reino de Dios. Así es que, ¿cómo se entra a este reino? Vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Esa escritura ya la había leído. Capítulo 3, versículo 3. Allí estaba el Señor en la casa de Nicodemo. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios, mucho menos sujetarse a las leyes del reino de Dios. Entonces, primero, tanto Mateo como